vamos a esta parte que es muy importante, que es cómo entender la economía en la relación de lo micro y lo macro. Porque ya vemos que la economía consciente busca algo complejo. Y también acá nos vamos a apoyar en algo que no está reconocido en la economía, que es la visión del todo y las partes, y la interrelación que hay. Esta intuición del todo y la parte ya viene desde Platón, cuando hablaba del alma y la polis, que es decir, de que él en República, cuando busca la polis ideal, y se va a las personas y dice, bueno, pero estamos dominados por las pasiones, no somos ideales, y bueno, ¿cómo va a querer una polis ideal? Y al final, él dice que esa polis ideal se va a dar cuando nosotros seamos ideales. Bueno, acá tenemos esa lectura del idealismo, de que, a ver, buscamos ser perfectos, ideales, y también es otro tema, pero sí de que hay una correlación entre los seres humanos y las civilizaciones que vivimos. Tenemos la física cuántica también, que habla de esto del observador y la realidad, y realmente que desde el quantum hasta lo grande, todo tiene una misma ley, está todo regido por las mismas leyes. La teoría general de los sistemas, las visiones sistémicas, visiones metafísicas esotéricas ya desde el Kybalión, tradiciones orientales, en todo hay una relación de que en lo chico y en lo grande funcionan las mismas leyes. Entonces no podemos pensar que la psicología va a decir una cosa de la conducta del hombre y la economía que lo ve va a decir otra, o la sociología va a decir otra, o el hombre se va a comportar de un modo y a nivel económico vamos a aplicar algunas medidas para corregir. No, va a haber una correlación a nivel de espejo de cómo es la sociedad argentina y cómo pensamos los argentinos, cómo nos vemos nosotros mismos, qué buscamos, ¿cierto? Y va a haber así en cada cultura una correlación, y así en la cultura humana. Entonces, así como en la física existe una correlación de lo muy pequeño y lo muy grande, esto que Einstein falleció sin poder lograr. Einstein, cuando hizo la teoría de la relatividad, lo aplicó a esto, ¿no? A lo grande. Y sus teorías de los fotones se aplicaban a lo chiquito, pero no se conciliaban estas dos cosas. Y él buscó esa teoría del todo, que no logró. Y hoy se habla mucho de esto, de buscar estas teorías que sean aplicables a lo grande y a lo chico, porque tenemos la intuición de que es cierto. No podemos estar regidos por una cosa y por otra. Si la naturaleza se mueve de manera perfecta sin intervención, ¿cierto? Evidentemente hay leyes que podemos encontrar. Y si es así, en la naturaleza, desde la física, también en lo social, evidentemente, lo grande, lo chiquito, nuestra visión del mundo, cada ser humano, genera también en su interacción con el otro un modelo de civilización. Entonces, hay una correlación. Nos sale de la galera cómo vivimos, las cosas que vemos en la sociedad, la pobreza, la exclusión, la inseguridad, la contaminación, no sale de la galera, sale de una parte, de una visión del mundo. Entonces, si pensamos en un modelo basado en el ego y en la supervivencia, si estamos de la neurología, dominados por el cerebro reptiliano, solamente buscando la supervivencia, vemos la economía de supervivencias, lo correcto o lo normal es que el espejo sea una economía de competencia e individualista. Si esta es nuestra visión del mundo, es coherente. Si pasamos a otra, donde se busque el ser, la conciencia, unidad, la felicidad, y esa felicidad, ¿qué sería sino expresarme? Ese expresar todo lo que tengo me va a llevar a ser más artista, más filósofo, más artesano, más... Voy a querer expresar, y ahí está el tema de los dones y talentos, que Emilio Carrillo, este economista español que habla de la economía de los dones y talentos, habla de eso, que en la economía de la abundancia, todos queremos expresar nuestros dones. Queremos hacer aquello que lo hacemos sin esfuerzo y de manera natural, según él, los dones y talentos, y que además nos genera entusiasmo. Esas son las características de los dones y talentos. Lo que no existe es una economía del ego. Entonces, ahora vemos la relación micro y macro. ¿Cómo es el paradigma macro actual? Entonces, hoy tenemos a un nivel macro, ya vamos a hablar economía-política. Vemos que la división es meramente conceptual. Economía y política, Aristóteles no se atrevería a hacer esta división. Dijo que la ciencia máxima de toda la ciencia es la política, porque es la que estudia al hombre en convivencia. No hay algo más grande para el hombre que lo estudia en el todo. Entonces era la política. Y la economía era la crematística para Aristóteles. Era simplemente la administración de los bienes, la adquisición de bienes.
Pero después en la modernidad, porque por el combo que vimos hoy de las ciencias positivas, la política queda como más subjetiva y la economía más medible. Entonces se separa. Pero a nivel práctico vemos que economía y política, como decía Aristóteles, es una sola cosa. Entonces, vamos a hablar de las democracias. Entonces el paradigma actual son democracias representativas, y en las democracias representativas echamos culpas. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Si no es Menem, es Cristina, o es el FMI, pero nosotros los ciudadanos no somos todos ángeles caídos de las estrellas, y vienen personas que no sabemos por qué y administran mal. ¿Vieron el chiste sobre los argentinos? De que tenemos todo, pero nos pusieron los 40 millones argentinos. Bueno, y al final también tenemos en la economía el predominio de los intereses particulares y la supervivencia. Esto es lo que vemos en el todo actual, economía-política, sociedad. Una economía de exclusión orientada a la competencia y al lucro individual. El sálvese quien pueda, es lo único que nos queda. Y el paradigma de la competencia, como lo vimos hoy en el argumento Osvaldo. Y al final, a nivel, digamos, político, una puja ideológica de izquierda, derecha, también en la economía, más mercado, menos mercado, pero simplemente yo tengo la razón, no, vos tenés, yo tengo la razón, pero no un diálogo. En el nuevo paradigma, esto, si vamos a hablar de un espejo de una persona que se hace consciente, y ser consciente es cuestionarse y salir de esta supervivencia, también va a ser una persona responsable, porque ya no va a necesitar echar culpas. Y si es responsable, sí, también en la comunidad que forma parte va a querer ser partícipe de esas decisiones. Y lo que más acerca a un ser humano responsable, como espejo a un todo o polirresponsable, es una democracia directa. Esto los originarios lo sabían muy bien. ¿Cuál era el argumento para no estar en democracia directa? Era porque 40 millones levantando la mano acá no era práctico. Pero resulta ahora con las tecnologías de software y demás, ya se está hablando en política de la participación ciudadana. Es el eje. Entonces empiezan ya a usar software, hay ciudades más participativas como Río de Janeiro, que tiene una política que cada ciudadano puede sacar fotos y subir de, por ejemplo, lugares que están dañados en la ciudad. Se puede ya informar. Hay ciudades que llevan los municipios más cerca a los barrios para conocer las necesidades. Evidentemente hay un movimiento hacia que el ciudadano se acerque más. Y también, digamos, y si empezamos a votar más, en vez de un presidente cada 4 años, empezamos a votar más decisiones, y que los presidentes en realidad sean ejecutores de nuestros votos. Por el smartphone, hoy sale un voto que es, vamos a, qué sé yo, a subir el IVA o a bajar el IVA, y todos votamos a favor, o A, B, C, D, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cierto? En lo que serían las consultas populares, como lo hace Ecuador, o en las consultas, los plebiscitos, ¿no es cierto? Perfectamente podrían ser electrónicos, ser vinculantes. O sea, que la ciudadanía, vamos a suponer que el tema dólar en Argentina es álgido. Hagámoslo plebiscito, electrónico. Desde el smartphone decimos, subimos el dólar, bajamos el dólar. Y nos hacemos responsables de todo. No le echamos la culpa a Cristina, ni a Kicillof, ni a Mengeche, ¿no es cierto? Evidentemente, es esto, quizás hacia dónde vamos. No está hoy en ningún país, pero pareciera una tendencia. También en este lugar ya no echamos culpas, y esto se empieza a diluir en el bien común. Que es un bien común, no el bien común de Martín, de fulano, bien común llegado por consenso. La sociedad empieza a dialogar y a encontrar más puntos de bien común para fomentarlos en las políticas y demás. Ahí aparece la economía de inclusión, a diferencia que vimos en el argumento Osvaldo. Una economía que empieza a pensar en la abundancia, de que todo hay mucho, empieza a hacer circular más las cosas, empieza a ser inclusiva y orientada al ser humano y a la ecología. Obviamente deja de ser irracional. Nuestra economía en sentido, la palabra en sentido economizar, es totalmente antieconómica. Es totalmente derrochadora, eso no es nuevo decirlo, ¿no? La economía del consumo es totalmente derrochadora. Es más, incluso en Estados Unidos la NASA ha emitido un informe de que al 2050 no llegamos con el paradigma de consumismo que tenemos. Como dijo Mujica en Río más 20, ¿qué pasaría si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos que los alemanes? ¿Cuánto aire nos quedaría por respirar? Y es simplemente una pregunta lógica, ¿no? No es sustentable este modelo de políticas y crecimiento que estamos usando. El paradigma, como vemos acá, es la competencia, acá es la cooperación.
Y en vez de las pujas ideológicas, de pelearnos todos con todos, diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Entonces, a nivel político, un político exitoso en el nuevo paradigma es un político que tiene capacidad de crear acuerdos. ¿Es cierto? Un Mandela, que salió del apartheid, ¿no? Bueno, necesitamos más Mandelas en la política, más conciliadores. No el que zapatea más, grita más y yo tengo la razón, no. El que tiene más capacidad de hablar con el que piensa distinto y decir, este acuerdo. Logramos un acuerdo. Nos llegó negociaciones, diálogos, bueno, ese es el político del nuevo paradigma. Obviamente implica salir un poco del ego de que tengo la razón, charlar con el otro. Bueno, hasta acá vimos la relación micro y macro, porque uno me diría, bueno, ¿y qué haces con la pobreza y demás? Ahí entendemos. La pobreza, la exclusión, la contaminación ambiental, son todos resultados macro de un modelo de civilización.